Mientras que tú nos vas contando quién eres tú, en dónde vives, hace cuánto migraste, por qué migraste. Dale. Bueno, mi nombre es Lizeth Álvarez, ya muchos de acá me imagino que me conocen. Yo soy de Barranquilla, Colombia. Estudié negocios internacionales en Barranquilla. Cuando quería pues viajar a otro lugar, mi primer lugar en donde me enfoqué fue venir a Europa. Mi primera experiencia fue viniendo a Alemania y ya esta es mi segunda vez en Europa y ahora mismo estoy en Francia. Entonces aquí les voy a comentar cómo ha sido todo ese proceso y por qué escogí Francia esta vez, cuáles son las oportunidades que tenemos acá como jóvenes colombianos y también otros países latinoamericanos que pueden disfrutar de estas oportunidades que tenemos hoy en día y no muchas personas saben sobre eso. Esa es la idea que motivemos a las personas que están en nuestros países de origen en Latinoamérica a que emigrar es una muy buena opción si queremos cumplir nuestros sueños de estudiar, de viajar o de trabajar en el exterior. Entonces, pues nada, por eso me encanta el tema que vamos a hablar en el día de hoy, porque así podemos darles como un contexto de que las cosas no son imposibles, de que si tú lo lograste, si yo lo logré y muchas otras personas también tenemos esa motivación y ese apoyo. Entonces, pues nada, me encanta que hayas aceptado la invitación a este live para que les contemos a las personas que están en Latinoamérica, o bueno, las que están acá en Europa, que de pronto también quieran ir a vivir o conocer o ver cómo las oportunidades de trabajo en Francia. Entonces, bueno, desde México está Cleo Buchan, también podemos, las personas que están en México y que están interesadas, pues bueno, esta información también les puede servir. Entonces, cuéntanos un poquito acerca cuáles son esos países en Latinoamérica que tienen esos acuerdos o esos tratados, me imagino, con Francia, y cuáles son las características o esas oportunidades de vivir, trabajar y viajar en Francia. Bueno, primero les voy a contar un poco sobre mi iniciativa que se llama Experiencia BBT, que es la experiencia de vivir, viajar y trabajar en Francia inicialmente. Y el propósito de esta iniciativa es promocionar el intercambio cultural y así invitar a los jóvenes colombianos y también latinoamericanos a que puedan aprovechar todas estas oportunidades que nos ofrecen las diferentes embajadas para que podamos disfrutar de una experiencia diferente en sus países. Entonces, en toda esta experiencia que yo he vivido, vi aquí la oportunidad de cómo explicarles yo cómo hice, que también me parecía imposible y muy difícil hacerlo, pero que de verdad es muy fácil. Es de leer, obviamente invertir tiempo, hacer algunos sacrificios, pero sí se puede hacer. Ahora mismo hay un programa que se llama Programa Vacances Travail o Visa Vacaciones y Trabajo, que es de Francia con diferentes países. Es un acuerdo intergubernamental que entró en vigencia algunos años. En el caso de Colombia, entró en vigencia en el 2016. Y con los otros países, sé que en Argentina también está en Argentina, está en Brasil, está en México, está en Chile y Uruguay. Y el sexto país es Colombia. En total son 14 países, pero solamente 6 son de Latinoamérica. Entonces nosotros estamos dentro de esa lista de beneficiados. Entonces, como es una visa relativamente nueva, no había mucha información al respecto, no había muchas personas que habían vivido esa experiencia y así era como imposible tener un punto de referencia. Entonces ahora, yo que encontré esa posibilidad, me he puesto en la labor de promocionarla, de guiar a los chicos, cómo hacer el paso a paso para que puedan aprovechar esta oportunidad sin necesidad de tener que pagarle a una agencia para hacer esto. Porque muchas personas a veces como piensan que es muy difícil y que no son capaces de hacerlo, intentan facilitar el proceso con una agencia, pero en realidad podemos hacerlo nosotros mismos. Entonces, en eso se enfoca mi página, guiarlos a ustedes de una manera fácil, entender cómo son todos estos procesos de los visados. Si nunca has pedido una visa, si nunca has salido de tu país, yo te lo explico de una manera que sea fácil para ti. Porque yo puedo entender, muchas veces hay chicos que me escriben y me dicen, ay, pero ¿cómo es esto? Yo nunca he salido de mi país, ¿será que me van a negar la visa porque yo nunca he salido de mi país? Pero no, para nada. Entonces hay muchas dudas o miedos, inseguridad en el proceso de aplicación a una visa que lo frena. Pero en realidad nada de eso es un limitante, es un proceso que te toca seguir el paso a paso y si lo haces correctamente, pues vas a obtener buenos resultados. Entonces sí, eso es
de forma general lo que hago en la iniciativa Experiencia BBT. Ok, me encanta, me encanta. Bueno, cuéntanos entonces cuáles son las ventajas de esa visa, o sea, ¿qué les da la posibilidad de hacer en Francia y por cuánto tiempo? Ok, la visa es durante un año, 365 días, y es una visa que solamente puedes aplicar una vez en tu vida. Es decir, una vez tú eres beneficiado con este tipo de visa, no puedes volver a aplicar. Y también una de las reglas de este convenio que hizo Francia con Colombia y otros países es que después de este año de permanencia en Francia, tú tienes que regresar a tu país de origen. El estatus de la visa no se puede cambiar estando en el mismo país. Si la quieres cambiar, ya sea para que después de ese año que pasaste allá, si te gustó mucho Francia o si encontraste un trabajo a largo plazo y quieres seguir en Francia, te tocaría entonces regresar a tu país de origen, Colombia, o, o el que sea tu país de origen, cambiar el estatus de tu visa y regresar a Francia. Lo cual es mucho más fácil cuando ya estuviste acá un año, tuviste un tiempo para tú poder ver universidades, si quieres hacer un máster, buscar un empleador o un trabajo, un contrato de trabajo, si eso es lo que querías. Entonces es mucho más fácil hacerlo desde acá, si ese es tu proyecto a largo plazo, que así lo quieres hacer desde Colombia. Y también otro de los beneficios que te da es que tú puedes viajar tanto en Francia como en el espacio Schengen. Tienes libertad de hacerlo, pero obviamente tu lugar de residencia, donde vas a vivir y trabajar, va a ser Francia. Si tú quisieras trabajar en otro país, entonces eso es un papeleo adicional. Esta visa únicamente te permite vivir y trabajar en Francia y viajar en Francia y en el espacio Schengen. Obviamente el objetivo principal o tu motivación principal debe ser conocer la cultura francesa, querer aprender el idioma, querer obtener experiencia internacional y cualquier cosa que esté relacionado con Francia. Pues fue Francia el que nos dio el beneficio de venir. Y algo muy importante es que Francia es el primer país europeo que hizo este acuerdo con Colombia. O sea, fue el primero que nos abrió las puertas para esto y es una posibilidad para que otros países, como por ejemplo Alemania, en un futuro también abra este tipo de visa. Este tipo de visa que es llamada visa Vacances Travail o visa vacaciones y trabajo, también la llaman visa Working Holiday o Work and Holiday en otros países. En Chile, por ejemplo, acá tienes el gobierno chileno con el alemán, tienen ese convenio de Working Holiday y te da solamente un año también. Y puedes trabajar profesionalmente en lo tuyo durante 6 meses, pero teniendo el mismo empleador durante esos 6 meses. Entonces eso también es una muy buena ventaja que los chilenos y los argentinos, solamente sea esos dos países, tienen acá en Alemania. Exacto, yo estoy esperando a que salga ese convenio con Alemania porque sería genial porque mira, puedes coger primero una BBT en Francia y luego irte a un Work and Holiday en Alemania y sería perfecto porque ya sí tendrías experiencia en diferentes países. Y además de que es una visa súper fácil, más adelante les hablo de lo fácil que es y por qué escogí esto. Entonces les estaba comentando que Francia fue el primer país europeo que nos abrió las puertas con este tipo de visa, Working Holiday o Visa Vacances Travail, pero nosotros también tenemos Colombia, otros Working Holiday Visa, pero con países de South America, de Latinoamérica. Lo tenemos como, por ejemplo, como en Chile, Perú y México. Con ellos tenemos y también tenemos la posibilidad de hacer esto. En mi caso, yo decidí venirme a Europa, porque a mí en especial me encanta Europa, me encanta que acá hay tanta diversidad. Puedes viajar a todas partes, conocer diferentes culturas, tienes diferentes idiomas, las posibilidades de trabajo son infinitas y creo que me salgo un poco más de mi zona de confort yendo a Europa y quedándome en Latinoamérica porque es un diferente idioma y la cultura, muchas cosas cambian y yo me quería retar de cierta manera a eso. Otras cosas que hay que tener en cuenta de la visa vacaciones y trabajo es que, exacto, solamente puedes estar un año, luego te toca regresar, te toca estar dentro de la edad límite que son entre 18 y 30 años. Por eso esta visa se llama también joven viajero, porque es para todos los jóvenes. Entonces, si tienes que estar dentro de esa edad, 18, 30 años para poder aplicar. Solo en el caso de Argentina, el límite de edad es hasta los 35 años. Pero para los otros países de Latinoamérica que les mencioné anteriormente es hasta los 30 años. No puedes tener ninguna persona a cargo. Por ejemplo, si tienes un hijo
y necesitas viajar con tu hijo porque está pequeño, normalmente la visa no te la van a aceptar, pero también tuve casos de chicos que guié, de chicas que tenían sus hijos y sí les aceptaron la visa, porque ya tenían los hijos un poco más grandes, le explicaron a la embajada que tenían quien le cuidara a su bebé, entonces es un poco, es también de cómo tú expliques a la embajada cómo es tu proyecto y que tú expreses de que tú si quieres volver a tu país y que vas a regresar con tu familia, ¿cierto? Entonces son todas estas cosas que son importantes que quizás muchas personas no tienen en cuenta, pero la entrevista que tú tienes para cualquier visado es muy importante, es fundamental. Aunque tú entregues una carta de motivación, si la carta de motivación le queda a ellos, pero también ellos hacen filtros. Y el primer filtro es tu entrevista. Ellos te hacen preguntas generales sobre cuál es tu edad, qué estudiaste, cuál es tu motivación de irte, qué piensas hacer después de que se te acabe la visa de vacaciones y trabajo. Entonces, en muchos casos les negaron la visa porque no expresaron de que querían, de que iban a regresar a Colombia después de su BBT. Y es algo súper fundamental y por algo tan mínimo, la visa es negada. Entonces es fundamental de que ustedes tengan claro que después de su visa de vacaciones y trabajo deben volver y renovar su visa en Colombia para poder regresar con otro tipo de visado. Total. Bueno, tienes como una checklist de cuáles son los documentos que la embajada de Francia en los diferentes países de Latinoamérica pide, en qué lenguaje pide esos documentos, porque pues cuando yo viajé acá a Alemania, todo tenía que ser en inglés o en alemán. Entonces, se podía hacer en cualquiera de las dos idiomas, entonces no era como un requisito que fuera en español. También lo que tú decías, una carta de motivación y todos los títulos traducidos y apostillados. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco acerca de esa checklist que ellos piden. Bueno, yo te cuento, como te había dicho anteriormente, yo viví en Alemania durante un tiempo, yo hice mis prácticas profesionales en Alemania. Y el papeleo fue complicado, a mí me pareció complicado. Total. Y bueno, y ahora que esta segunda vez que quería regresar, me pareció más complicado aún, yo quería algo súper fácil. Entonces después encontré esta visa, que el checklist, me parece increíble que sea tan fácil. Entonces, como la página no estaba muy desarrollada en ese momento, había poca información, yo dije, bueno, yo voy a aplicar y me aparezco en la embajada con todos mis papeles organizados y si me la dan, genial. Pero si está en la embajada es porque es oficial. Entonces, bueno, les cuento de manera general, yo tengo un checklist que puse en la página BBT, sin embargo, lo tengo que actualizar porque este año la embajada cambió el formato de su página, agregó un paso adicional que ahora se tiene que hacer o llenar un formulario online. Entonces, ese formulario online está muchísimo más organizado, está claro qué necesitas hacer paso a paso, tienes todo un listado de preguntas frecuentes. Entonces, ahora mismo, a los que apliquen este 2021, va a ser súper fácil. Esto tengo que aclarar, que todas las convocatorias se abren en enero de cada año y los cupos son limitados. Entonces, por eso les digo que en el 2021, porque en este momento todos los cupos que habían para los colombianos se agotaron. Este año fueron 400 cupos en total y el año antepasado fueron 300 cupos. Entonces siempre como que lo van subiendo un poquito. Hasta el momento han confirmado que son 400 cupos todavía. Pueden que lo suban, no sabemos. Yo les estaré informando en la página. Pero son 400 cupos, es limitado. Entonces, si eres de aquellas personas que quiere aplicar, aplica lo antes posible. Comienza a llenar todo tu checklist desde antes. Es decir, yo, por ejemplo, yo para venirme en enero del año pasado, yo comencé, para presentarme en la embajada en enero del año pasado, yo comencé mi papeleo en septiembre, octubre. Entonces, si tú eres esa persona que quiere venir en enero del 2021, tienes que comenzar tu papeleo en septiembre, sería lo ideal. Y vas con calma, vas llenando todos tus papeles y te vas organizadito. Y en enero eres de los primeros en aplicar y te aseguras un cupo. Porque una vez se acaban los cupos, pues, cierran convocatorias. Y la embajada comunica, ya lamentablemente te toca esperar al próximo año. Entonces, el checklist de manera organizada. Primero te toca llenar un formulario online en la página de la embajada. Cualquiera sea tu país. En mi caso, Colombia, yo pongo en Google, pongo Embajada de Francia en Colombia.
literal. Entonces, la primera opción te va a decir en qué ciudad queda normalmente, queda en la capital de cada país. En mi caso queda en Bogotá. Y ahí te salen las secciones, los tipos de visa y tú te vas directamente a pedir una visa. Ahora el nuevo paso que agregaron fue una plataforma que se llama France Visas y ahí es donde tienes que hacer casi que todo el paso a paso y tienes que llenar un formulario. Y ahí te van a decir todos los documentos que necesitas. Esos documentos normalmente son el pasaporte, que lo tengas vigente, pasaporte colombiano. Puede que tú estés en Colombia, puedes aplicar desde Colombia, o puedes aplicar desde el país que tú eres residente. Por ejemplo, si yo vivo en Argentina, pero yo soy colombiana y tengo un pasaporte colombiano, no argentino, yo puedo aplicar desde Argentina porque Argentina es mi país de residencia. Ok, en el caso, si estoy acá en Alemania y yo soy colombiana, también lo puedo hacer. Exacto, entonces en ese caso, si tú estás en Alemania, te toca buscar entonces Embajada de Francia en Alemania y tú te presentas con tu pasaporte colombiano. Obviamente tienes que justificar cuál es el número de tu residencia en Alemania para que puedas justificar que tú efectivamente eres residente en Alemania. Entonces, tanto estés en Colombia o en un país diferente, pero que sea tu residencia, no que estés de turista, porque si estoy de turista en Italia y quiero pedir en Italia, no, tienes que ser residente. Entonces, en Colombia o en tu país de residencia. Okay. Y bueno, una vez que estés ahí, entregas tu pasaporte, tu cédula de ciudadanía, original y copia. Tienes que tener unas fotos tamaño pasaporte. Normalmente ellos se pide una, pero yo siempre llevo 3, solamente por si acaso, por si se me pierde una. Yo siempre llevo extra, por si se me pierde una o se me daña o si está arrugada, yo me llevo de más. Entonces yo siempre me llevo 3 fotos. Seguir todas las indicaciones de la foto, que sea fondo blanco, las medidas, también toda esa información la encuentras en la página de la embajada y también en la página de BBT. Tienes que tener el formulario perfectamente diligenciado con la firma. Y el punto del formulario quiero hacer énfasis porque muchas personas, aunque parezca sencillo, no saben llenar el formulario. Porque no están relacionados con este tipo de formularios o el vocabulario que utilizan. Entonces, en eso también les ayudo, les doy como una guía para cómo llenar el formulario, les muestro yo cómo llené el mío, y así tiene un punto de referencia. Cómo encontrar esa información en el pasaporte, por ejemplo, que ellos te piden cuál es la autoridad que emitió tu pasaporte. Entonces, normalmente la gobernación de tu ciudad. Y muchas personas no saben encontrar esa información en el pasaporte. Exacto. Entonces son detallitos así que quizás detienen a las personas en el momento que estén llenando el formulario. Son solamente dos hojas, 2 páginas en realidad del formulario. O sea, está fácil, es corto en comparación a otros. Sí. El de Alemania es súper largo, ¿cierto? Entonces, son solamente 2 paginitas, fácil, no mucha información. Y también te toca tener un certificado médico. Para ese certificado médico, muchas veces simplemente con que vayas a tu EPS con ese certificado que te descargas en la página de la embajada y que tu doctor de familia te lo firme es suficiente. Muchas veces es así, o puedes ir a un médico privado a que te certifique que estás bien mentalmente, físicamente y en todos los aspectos generales que pide la embajada. Porque es importante para ellos que tú estés en completa salud, ¿cierto? Para que puedas vivir esta experiencia. También te piden un seguro de viaje durante 1 año que te cubra todo el año. Independientemente que te quieras quedar menos tiempo, si te quieres quedar 9 meses, que es lo mínimo que te pide la embajada, quedarte 9 meses. Okay. Porque sí, la visa te la dan sí o sí por 1 año. Independiente que te quieras quedar menos, la visa es por 1 año, pero la embajada sí pide que sea mínimo que te quedes 9 meses. La realidad es que cuando ya estás tú aquí, tú puedes salir, entrar cuantas veces quieras porque la visa es multientrada. Claro. Entonces, tú puedes salir, entrar, puedes visitar a tu familia si quieres ir en Navidad, comenzar si tienes el dinero, puedes ir, entrar, puedes ir a otro país, puedes salir del espacio Schengen también si quieres y volver a entrar, no hay problema. Pero sí, lo ideal es que normalmente te quedes 9 meses y realmente vivas la experiencia. Si no, como que otro lo hubiese aprovechado más. La idea es que tengas una inmersión en la cultura y la conozcas. Y eso no pasa en unos mesecitos. Como mínimo 9 meses es que tú puedes realmente vivir con los locales y compartir la cultura con ellos. Entonces, otro documento, además del seguro médico por 1 año, es un tiquete.
Antes la embajada solicitaba que fuera comprado, es decir, tenía que ser comprado sí o sí, ida y vuelta, lo cual me parecía súper raro, porque normalmente ninguna embajada te pide o se responsabiliza de que tú compres un tiquete sin todavía tener la visa aprobada. Entonces ese era un requisito que lo tenían el año pasado y este año lo cambiaron. Entonces ahora sí aceptan reservas para ida y vuelta. Entonces tienes que mostrar que tienes ida y vuelta. De un año, o sea, ellos ven la fecha para un año. Sí, y normalmente otro problema que muchos tenían con ese requisito en específico es que ninguna aerolínea te da el vuelo de regreso a un año. No tienen esa proyección. Normalmente cuando tú compras un tiquete, tú no puedes comprar ida y regreso en un año. Ellos no saben, ellos no tienen ese pronóstico. Máximo tienen 9 meses. Entonces tú puedes comprar regreso en 9 meses. Entonces la embajada se volvió más flexible con esto porque todos le estábamos explicando, es que no, ninguna aerolínea, Iberia, Lufthansa, ninguna, tiene regreso a un año. Entonces ya aceptan que hagamos reservas y puede ser regreso a un año y regreso a 9 meses, y si tú te quieres quedar un año, pues tú le justificas, le explicas a la embajada en la entrevista, para eso es la entrevista, para que tú digas todas esas cosas que no puedes decir en un papel, no puedes decir en el formulario o que no dijiste en la carta de motivación. Entonces tú les explicas que tú te quieres quedar el año completo, pero que no encontraste ningún ticket, pero que tu intención es regresar al año.